postrado ante ti, amado Jesús, como la mujer en el hermoso alabastro y su perfume tus pies lavó, postrado a tus pies, yo quiero adorar, rendido ante ti, amado Señor. Vengo ante ti, Señor, para entregar mi corazón, para rendir todo mi ser, Jesús. Hoy vengo ante ti, Señor, postrado a tus pies, en adoración, postrado a tus pies, yo quiero adorar, postrado ante ti, amado Señor, como la mujer en el hermoso alabastro y su perfume tus pies lavó, postrado a tus pies, yo quiero adorar, rendido ante ti, amado Señor, postrado a tus pies, yo quiero adorar, postrado ante ti, amado Jesús, como la mujer en el hermoso alabastro y su perfume tus pies lavó, postrado a tus pies, yo quiero adorar, rendido ante ti, amado Señor, amado Señor, amado Señor, Jesús, yo quiero adorar, postrado a tus pies, postrado a tus pies, yo quiero adorar, rendido ante ti, amado Señor, amado Señor. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Señor del universo. Hosana. El Rey. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, que Dios me les bendiga a todos, cada uno de ustedes, que me les dé fortaleza y fuerza
en las batallas individuales y personales, familiares, económicas, de todo tipo de situaciones que pudieran estar enfrentando. Lo único que puedo decirles es que detrás de cada situación complicada, difícil, siempre hay un propósito eterno del Señor. Y aunque nos cueste llegar a esa comprensión, pero hermanos, es así. Vivimos por fe y sabemos que Dios tiene un proceso que va en marcha en nuestra vida y no lo podemos evitar. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros tomemos nuestra propia responsabilidad, nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra familia, nuestra administración como mayordomos en esta tierra, y luchemos, demos todo lo que podamos por salir adelante en medio de las tormentas que a usted o a mí, a nuestros hermanos y hermanas, que hay personas que realmente en nuestra congregación han sufrido embates muy duros y muy difíciles, pero les animamos a que en medio de todo, a las circunstancias que puedan estar pasando, logren mantener la convicción de que Dios está trabajando en nosotros. Les amamos mucho, mis amados, y les animamos a seguir adelante siempre, porque el camino es largo, todavía falta bastante y hay que pedirle a Dios que nos fortalezca cada día. Estaba considerando acerca de todo el proceso que Dios conlleva en cuanto a su deseo en nuestra vida. La Biblia habla de que David decía: en pecado me concibió mi madre, y eso manifiesta las manchas del pecado que ya vienen cimentadas en nuestra naturaleza desde que nosotros nacemos. Y en contraposición a esa mancha que ya traemos de por sí, hermanos, impulsado nuestro corazón hacia lo malo, encontramos el deseo del corazón de Dios siempre para con nuestra vida. Y quisiera leerlo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice el versículo número 22, dice: absteneos de toda especie de mal, o sea, de toda. Y luego dice el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, que está conformado, dice el apóstol, en espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible significa integridad, sin mancha. Y ese es el deseo del corazón de Dios, que al finalizar nuestro tiempo, al venir Él, dice que nuestro ser, o sea, no solamente está hablando de algo íntegro, no solamente de fuera, sino internamente. Entonces el deseo del corazón de Dios es que haya una limpieza profunda, pero profunda en todos nosotros, y que seamos revestidos de esta limpieza desde adentro hasta afuera, y ese es el deseo del Señor. Entonces, esto es como decir que debemos de buscar la justicia de Dios y no la nuestra, todos los días, hasta que Dios se haya podido glorificar en nosotros y nuestro ser haya sido limpio, hermanos, de todas aquellas detracciones, debilidades, temores y situaciones que afectan nuestro interior. La palabra integridad significa íntegro, significa sin mancha. Hermanos, significa sin ningún tipo de sentimientos manchando, dañando, perjudicando nuestro ser, nuestra naturaleza, ya como hijos de Dios. Entonces hermano, y considerando este punto, logramos ver de que generalmente
en las iglesias o donde sea, las personas, los ministros, la gente, generalmente se enfocan directamente en santificar, o mejor dicho, en limpiar generalmente la parte externa de la vida. Pero por dentro, muchas veces, hermanos, porque acuérdense que el ser del hombre está conformado, dice aquí, de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo externo, el espíritu es el soplo de Dios en nosotros, y el alma, literalmente, hermanos, es lo que nosotros debemos literalmente limpiar. Pero ¿cómo limpiar un alma que durante años y durante mucho tiempo ha estado manchada? Nuestra alma ha sido manchada por el pecado una y otra y otra y otra vez. Hermano, y el deseo del corazón de Dios dice que es que no solamente limpiamos afuera, sino que adentro nuestra alma también pueda tener esa limpieza espiritual, una limpieza general en cuanto a su venida. Y considerando eso, estaba viendo acerca de un conflicto que el Señor mencionó cuando, hermano, cuando un fariseo lo invitó a comer. Y quiero que nos acompañen al libro de Lucas, en el capítulo número 11, en el versículo 37 en adelante, cuando dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, note, un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y luego le sirvieron al Señor, y dice el verso 38, y el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Que esto era una tradición que los ancianos tenían, y todos tenían que lavarse muchas veces la mano, y no era por asuntos de limpieza, sino que era por asuntos de una purificación ceremonial. Entonces, Jesús literalmente, la Biblia lo que da a entender aquí es que, hermanos, de que el Señor, él se extrañó, el fariseo, de que el Señor no se hubiese lavado antes de comer. Entonces el Señor entendió, posiblemente el fariseo le ha de haber dicho algo, o el Señor posiblemente captó el mensaje a través de, el Señor veía el corazón de las personas. Entonces, pero el Señor entendió y Él le da esta respuesta. Dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, y aquí está el punto, hermano, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, lo limpiáis, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y generalmente esto que el Señor menciona aquí es lo que a veces en las iglesias se da. Se enseña literalmente a limpiar lo de fuera del plato y del vaso, pero el verdadero problema de la mancha persiste en el interior. El Señor les aclara aquí que todavía con el hecho lo invita a comer, pero luego lo está juzgando. Y eso habla de la condición de este fariseo. Pero el punto determinante acá es que la enseñanza que el Señor le dice: mira, ustedes se preocupan por limpiarlo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro la maldad, la mancha, dice, estáis llenos de rapacidad y de maldad. De afuera, dice, se ven como grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, en nuestro caso también, pero le dice, pero por dentro esconden pasiones, situaciones, deseos que están profundamente cimentados, que a pesar de que afuera se mire limpio el vaso, por dentro hay suciedad. Y entonces, hermano, y cuando uno lee esto, uno se pone a pensar y a considerar, bueno,
Entonces, ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestro interior? ¿Cómo podemos? Bueno, la Biblia nos da algunas claves importantes que pudiéramos empezar a trabajar en ellas, hermano, porque en esto que vamos a mencionar acá se incluyen todas aquellas, bueno, muchas cosas, posiblemente queden algunas, pero se incluyen muchas cosas que son las que afectan nuestro interior. Ahí está todo tipo de sentimientos, temores y todo. Entonces, cuando leía esta porción me venía a la mente y le decía, Señor, pero ¿y cómo poder? Si el deseo tuyo es que limpiemos afuera y adentro, pero le digo, Señor, ¿cómo se puede limpiar el vaso por dentro? Porque afuera es fácil, hermano. Afuera solamente una persona, solamente en el caso de un hombre que antes andaba todo desordenado y vestido, ahora se viste decentemente y hasta con saco, y ahora simple y sencillamente pues ya ese hombre ya se mira santificado, limpio, de afuera. Eso es lo más fácil, y eso es lo que los fariseos hacían con sus atuendos, parecían limpios, pero el Señor dice, pero por dentro, han limpiado lo de afuera del vaso, pero por dentro hay maldad, por dentro hay rapacidad. Y entonces el punto es, ¿cómo limpiar el interior de nuestro vaso? ¿Cómo limpiar nuestra alma? Bueno, en el alma se encierran muchas cosas, sentimientos, emociones, temores, alegrías, intelecto, muchas cosas. Ahí está todo el ser, literalmente lo que nosotros somos. Entonces, hermano, ¿cómo podemos limpiar? Como dijo el profeta, aunque nos echemos lejía, dice, no funciona. Aunque nos bañemos con el mejor de los jabones, no se limpia. Solo se limpia lo de afuera. Pero ¿cómo limpiar el alma? ¿Cómo limpiar nuestra condición interna? Bueno, solo quiero leerle 3 cosas que son importantes para este proceso. Primero, una de las cosas que nuestra alma tiene en mucha rebelión es la voluntad. Entonces, una de las primeras cosas dentro de este proceso de limpieza interna está literalmente, hermanos, aprendiendo a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es parte de la limpieza, aprendiendo a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de lo que Dios desea. Y no digo que esto sea fácil, al contrario, esto es muy difícil, hermano, pero es necesario para que el alma sea purificada. En el Tratado a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo número 7, dice la Biblia así, 5:7 de Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ay, perdonen hermanos que todavía no estoy del todo bien, las disculpas del caso. Oye, pero la Biblia dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y note lo que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, hermanos, y luego agrega en el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, fue perfeccionado, claro que sí. Hermano, pero la Biblia dice que él le suplicó en los días de su carne, dice que ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, y esto habla del dolor, la aflicción, la angustia, sus temores,
dice, le clamó, le suplicó al que le podía librar de la muerte. Y la Biblia agrega algo más, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y hay que considerar eso. La Biblia dice que Cristo, en medio de todos sus temores, porque acuérdese que Él era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre, o sea, Él era hombre y como hombre tenía todas las debilidades. Por eso la Biblia dice que Él es poderoso para entender a los que estamos siendo tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hermanos, dice que Él, en medio de sus temores, angustia y de las situaciones que venía, Él le clamó a aquel que lo podía librar de la muerte. Y la Biblia curiosamente dice que fue oído, pero hay un detalle importante. Aquí hace alusión al momento donde Cristo le está clamando a Dios para que pase aquella copa y si es posible no pasar esa etapa difícil. Hay un temor dentro del corazón del Señor, hermanos, y está su voluntad peleando contra la voluntad del Padre. Y esto es el punto. Están sus temores, si es posible, pasa de mí. Y hace alusión, y aquí dice que a pesar de todo, Él le clamó con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y lo curioso del asunto es que dice que fue oído. Pero a pesar de que fue oído, a pesar de que al final, hermano, terminó muriendo. Y esto lo podemos entender en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 39. Y dice así, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, y note este aspecto y esta petición. Él está clamando en medio de su debilidad, como ser humano, porque acuérdese, vuelvo a lo mismo, Él conoce y se apiada de nuestras debilidades porque Él también lo experimentó. Entonces dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero luego, note, dice, agrega, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí, hermano, o sea, esta es una lucha entre dos voluntades, la voluntad humana de Jesús y la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre va a ser que Jesús vaya a morir a la cruz del Calvario. Pero la Biblia asegura que Cristo fue escuchado, fue oído. A veces no siempre Dios nos va a responder de acuerdo a como nosotros pensamos, pero no significa que no te ha respondido o que no nos ha respondido. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero el Señor entiende, hermanos, la majestad del Padre y su humanidad. Entonces, y la humanidad de Él. Dice, por eso dice, pero no sea como yo quiero, no sea como mi voluntad quiere o como mi alma desea, sino como tú lo deseas. Y dice el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los encontró dormiditos. Verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Señor le dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay una cosa que es innegable, nuestra carne, la carne es débil. Y la carne lo que quiere, hermanos, mire, una persona puede pasar viendo una película y no se cansa, o sea, me refiero, ahí tiene para estar. Pero en asuntos de oración, usted sabe que el pueblo de Dios es un poco haragancito, hermano. La carne es débil. Entonces debemos de estar conscientes de nuestra debilidad y de nuestro problema. Y otra vez, dice el verso 42, fue, y oiga, y oró por segunda vez y volvió a pedir, diciendo, Padre mío, si no
puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hermano, dice, hágase tu voluntad. Y Cristo lo que está haciendo aquí es rindiendo su voluntad, hermanos, que a su naturaleza humana era como un criterio de temor, y todos tenemos temores. Todos tenemos temores en esta vida y tenemos inquietudes y un sinfín de cuestiones. Entonces, hermano, la limpieza del alma inicia acá, en rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios, y aunque nosotros no lo entendamos, no lo comprendamos, entregar nuestra voluntad a la voluntad. Padre mío, pasa, si no hay para dónde que yo beba esta copa, pues hágase tu voluntad. Y con decisión en el corazón, Cristo acepta la voluntad de su Padre como su propia voluntad. Y hermano, y nos deja este ejemplo maravilloso acá. Entonces, esta voluntad, cuando nosotros aceptamos la voluntad del Padre en el alma, el proceso de limpieza inicia. Porque esta voluntad del Padre es el reposo del pueblo, es el reposo y es la limpieza del alma. Dice la carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo número, capítulo 3, en el versículo 4, dice la palabra del Señor así. Bueno, vamos a leer el versículo 3, dice, vuestro atavío, o sea, vuestra apariencia, vuestra vestimenta, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu dulce y lleno de paz, o sea, un espíritu rendido. Usted sabe que hay diferentes tipos de criterios dentro de los hermanos. Hay hermanos que son explosivos. Hay otros hermanos que hasta se deleita uno platicar con ellos. Tienen un espíritu dulce, un espíritu lleno de paz. Y eso lo que manifiesta que es literalmente una voluntad que poco a poco se va rindiendo a la voluntad del Padre. Es un espíritu humilde, apacible, y que la Biblia dice aquí que este tipo de espíritu es de grande estima. Es una gran riqueza para Dios. Un espíritu rendido, sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Bienaventurados aquellos hermanos que por obedecer al Señor hacen lo que es correcto. Determinan, a pesar de que eso vaya en contra de su propia voluntad, y aceptan, hermanos, la voluntad de Dios, la voluntad de esta palabra, la voluntad de lo que el Señor dice acá, y se dejan guiar por esa luz en medio de las cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice, y el que te pega en una mejilla, tú pon la otra? Y el que te obligue a llevar carga por una milla, tú ve dos. Bueno, es una voluntad rendida. O sea, no se hace tanto por el agradar a las personas, sino por agradar a Dios. Es una voluntad del ser humano rendida a lo que Dios dice. Y si Dios dice que hay que agachar la cabeza, bueno, vamos a obedecerlo a Él, aunque nuestra naturaleza quiera saltar. Ya les he dicho, hermanos, que en la iglesia aquí hay mucho testimonio de muchas hermanas que la verdad es serio, hermanos, serio en su carácter, mujeres que nunca se dejaban de nadie, y hoy vienen a los caminos del Señor y hoy encuentran que la voluntad de ellas era contraria a la voluntad del Padre. Pues la voluntad del Padre dice, te pegan una mejilla, tú pon la otra. Y ellas rinden su voluntad
y y si lo hacen con sinceridad y rinden su voluntad por agradar a Dios y a su palabra, entonces se convierte esto en un espíritu afable y apacible, un espíritu rendido que es de grande estima delante de Dios. No es fácil, hermano, aguantar todas las injusticias que la gente comete contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. No es fácil tolerar, hermanos, y hoy en día, si usted ve las noticias, sea de lo que sea, solo hay que ver las noticias de la política de este país y uno tiene para amargarse la vida. Para amargarse la vida. Pero aquí está el punto. Debemos de tener un espíritu afable y apacible, y esto se logra rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor, a lo que Él decide. Él quita y pone reyes, Él establece los parámetros, Él, hermano, permite las circunstancias que a veces rodean nuestra vida. Pero esto, hermano, es el proceso de limpieza interna, en donde Dios nos está enseñando y está creando de nuestro espíritu un espíritu de mucha riqueza, hermanos, como dice aquí la Biblia, de mucha estima delante del Señor. Rendir, hermano amado, la voluntad es el primer proceso para limpiar internamente nuestra vida. Lo segundo, y vamos rapidito, hermanos, por asuntos de tiempo, lo segundo es que debemos aprender a rendir nuestro carácter por el carácter de Cristo. En Gálatas, capítulo 5, versículo número 22, vamos rapidito, mis hermanos. Gálatas 5, 22, dice, este es el carácter de Cristo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y por eso agrega, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este es el carácter. No solamente rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, eso es limpieza interna, sino también, hermanos, rendir nuestro carácter. Y ya les dije, en la iglesia hay personas que tienen un carácter serio, hermano. Hay personas que tenemos un carácter horrible. Y sabe, parte de la limpieza que Dios está haciendo y que nosotros debemos de entender que es necesario que se haga, es que nuestro carácter, independientemente cómo usted fue en el ayer, hoy tenemos que adoptar el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Entonces, esto se relaciona directamente, hermanos, al carácter humano. Y este es el que debemos nosotros entender y recibir y sujetar el nuestro para aceptar este carácter de Cristo en nosotros. En Santiago capítulo 3, en el versículo 10, dice la palabra del Señor así, dice, 3:10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto es los caracteres mixtos en las iglesias. Y luego dice el apóstol, hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea, el carácter de Cristo debe de ser supremacía en nosotros, y nosotros debemos obligadamente que aprender a sujetar nuestro carácter al carácter de Él. Y por eso dice el verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Nuestro carácter debe rendirse. O sea, ya le dije, no importa cómo usted era antes, eso era antes. Hoy que venimos al Señor, para que el vaso sea limpio por dentro, debemos necesariamente rendir nuestra voluntad
a la voluntad del Padre, y también debemos aprender, hermanos amados, a rendir nuestro carácter. Y lo último que quiero mencionarles ahorita para finalizar es que también dentro de esta limpieza debemos aprender a rendir nuestras ideas, porque nuestras ideas, hermanos, son contrarias a las ideas de Dios. Por favor, leamos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21, dice la palabra del Señor así. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ideas, en su forma de pensar, en sus razonamientos. Y hermano, y este razonamiento humano trajo como resultado la necedad y la oscuridad en el interior de las personas. Entonces por eso dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, o sea, se volvió el corazón necio y terco a consecuencia de sus ideas, fue lleno de oscuridad. Fue lleno de oscuridad. Entonces debemos luchar, hermanos, y debemos rendir nuestras ideas. O sea, usted cuando oye la palabra de Dios, usted no puede darse el lujo de decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Usted no está de acuerdo. Pero eso no significa que no sea lo correcto que Dios está diciendo. ¿Entiende, mi hermano? O sea, debemos de aprender, si queremos limpiar el vaso. Mire, la gente anda inventando cosas, de tantas cuestiones que la gente inventa, hermano, que los hacen pasar como doctrina de Dios cuando no es cierto. No es cierto. Entonces, ideas, pensamientos, criterios de pastores, de ministros, criterios de falsos profetas que andan por ahí en las iglesias deambulando y saben, y de repente aparecen que dice, no ponga estas flores ahí, que esto no, que las cortinas, que no sé qué, y empiezan a hablar un sinfín de cuestiones. Y las hacen ver como que son palabra de Dios cuando no es cierto. La palabra aquí está escrita, gracias a Dios, hermano. Nadie lo puede engañar a usted porque aquí está. Y los únicos que se dejan engañar son los que no leen la palabra. Pero aquí la idea es, como verdaderos hijos de Dios, no solamente debemos de rendir nuestra voluntad, no solamente debemos de rendir nuestro carácter, sino que también debemos de rendir nuestras ideas, nuestros razonamientos, porque aquí ya no cabe esto, hermano. Ahorita lo que nos corresponde a nosotros es leer y obedecer, leer y obedecer. Quiero rapidito, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo número 3, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas de oscuridad que hay en el corazón humano, en el alma, las manchas. Verso 5 dice, derribando, este es el arma, las armas poderosas en Dios, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, voluntariamente llevando cautivo todo pensamiento, toda idea a la obediencia a Cristo, derribando argumentos. Ya he oído personas que a veces dicen, ahí dice en la Biblia, pero yo pienso, bueno, ese es el problema. Eso va a llenar de terquedad y de oscuridad el corazón. Cuando Cristo dice, hermano, que debemos no solamente limpiarnos de afuera, sino de adentro, estas tres cosas son fundamentales, no son las únicas, pero sí son fundamentales a la hora de la limpieza interna de nuestra alma. Para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, debemos de aprender
hermanos, a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Debemos de rendir nuestro carácter al carácter de Cristo y adoptar ese carácter en nosotros, y también debemos de rendir nuestras ideas o nuestros razonamientos, que todas estas cosas nos pueden, si no las rendimos, si no las entregamos a Dios, estas cosas nos pueden mantener sucios por dentro y el alma no va a ser limpia. Ya le dije, mucha gente se preocupa tanto, hermanos, de la apariencia de afuera. Y yo no digo que no sea importante, pero por dentro, dijo Cristo, por dentro, ahí hay maldad, ahí hay carroña, hay maldad oculta, hermanos. ¿Sabe? A veces grandes adulterios salen de personas que se vestían muy decentemente. ¿Por qué? Porque se limpió el vaso por fuera, pero no se pudo limpiar por dentro. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude con esta palabra y que esta palabra sea de bendición para sus corazones, para sus vidas, hermanos. Y bendito sea el Señor para siempre, hermano. Una bendición poderles saludar, y también un especial saludo a mi hermana Adelita, que está pasando un tiempo de mucha prueba, pero que sabemos que Dios pues la va a sacar adelante, y les pido sus oraciones a favor de mi hermana. Que Dios me le bendiga y ánimo, y siempre adelante, y que Dios nos ayude a todos, hermanos. Dios le bendiga a todos. Bendito sea